continuamos, pero ahora con la mesa de análisis de las noticias TVP Sinaloa y Sonora. Agradecer que se quede con nosotros en esta media hora donde vamos a analizar, discutir pues estos temas, estos operativos que se han estado realizando esta semana aquí en Culiacán, Sinaloa. Vamos a saludar a mis compañeros. Jair Flores, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lupita, muy buenas tardes y buenas tardes por supuesto al auditorio en Sinaloa y en Sonora. A las compañeras aquí en la mesa, bendecido esta tarde. Así es, bendito entre las mujeres. Yasmín Tapia. Muy buenas tardes, como siempre, Lupita, gracias por la invitación y vaya tema que vamos a analizar esta semana. No nos va a alcanzar la media hora. Sandra. Hola Marcos, Lupita, bienvenida. buenas tardes, gustosa de estar nuevamente aquí con ustedes, con los compañeros en la mesa y saludo con gusto al auditorio de Sonora y Sinaloa. Gracias a ustedes por estar aquí. La semana pasada hablábamos de los operativos que de una manera u otra han sido más efectivos, por llamarlo de alguna forma, de una manera aquí en el estado de Sinaloa, específicamente en el centro de Culiacán. Hablábamos también de las presiones de Donald Trump en el tema de aranceles, pero que vienen, el fondo viene siendo seguridad, ¿no? En México y Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes estos operativos que se han realizado en las últimas horas? El día pasado miércoles que se realizó en la capital sinaloense, dos operativos donde se logra la detención de personajes muy cercanos a líderes de células delictivas. Estamos hablando de operativos pues con diferencia de muy poquito tiempo en el mismo día. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se está viendo esta capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas, Jair? La semana pasada decíamos aquí, Lupita, auditorio, que lo que la gente ha reclamado durante estos meses es, por supuesto, una acción mucho más efectiva, mucho más, digamos, quirúrgica de parte de las fuerzas federales y de las fuerzas militares contra los generadores de violencia. Y yo creo que todas las acciones que se emprenden de, por supuesto, de combatir, de contener, de detener a criminales, pues siempre son bienvenidas. Y lo ocurrido antier aquí en Culiacán creo que manda una muy buena señal. En términos de que el ejército y las fuerzas de seguridad, el gabinete de seguridad federal, pues está dando los resultados que tiene que, digamos, seguir fortaleciendo. Es decir, que no sea un chispazo o un arranque de caballo y parada de mula, sino que sea una acción sostenida para que efectivamente podamos estar ante la expectativa que se ha generado a partir de antier de que pudiéramos estar ante el inicio del fin de una prolongada guerra que ha lastimado muchísimo a Culiacán y ha lastimado muchísimo a Sinaloa y que por supuesto le ha generado una de las peores crisis al gobierno de la 4T, que le empezó con López Obrador y ha continuado con Claudia Sheinbaum. Y el miércoles que ocurrió esto, hay dos momentos que para mí son simbólicos y que no pueden disasociarse de estos operativos y de estas dos capturas importantes. Una fue el Día del Ejército Mexicano. Creo que fue un buen motivo para celebrar de parte de las fuerzas federales, las fuerzas castrenses. Y dos, ese día justamente el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, cumplió su promesa. Declaró a las organizaciones del crimen organizado, los cárteles de la droga, como organizaciones terroristas. Entonces es mucha la presión y también hay como que el resultado del gobierno de México decirle, hey, estamos haciendo nuestra tarea. Yo ligo también eso, compañeras, a ver si ustedes qué opinan, porque cuando Donald Trump hace declaraciones en este tema de seguridad, como que jala las riendas un poquito y entonces hay una capacidad de respuesta por parte de México. Cuando habla Donald Trump de que si los cárteles de terroristas o que México, el gobierno de México inmiscuido con este tema, rápidamente hay detenciones importantes, Yasmín. Sí, y asegurando que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues ha señalado que sí hay buena relación, hay diálogo con el presidente de Estados Unidos y que se está buscando el combate de la delincuencia organizada y que también en el transcurso de esta semana el mismo presidente estadounidense pues daba a conocer un programa o una campaña para evitar el consumo de drogas en Estados Unidos. Todo esto derivado de la llamada que tuvo con la presidenta y también que le dijo, oiga, es que México está trabajando en el combate del consumo de drogas, algo que también tiene que hacer Estados Unidos y no lo ha hecho. Entonces, creo que hay un buen diálogo hasta el momento, pero a nosotros como ciudadanos sí nos mantiene en la incertidumbre de decir, bueno, los estás llamando terroristas, ¿qué va a pasar con lo que ha pasado con otros países, con otras naciones donde desafortunadamente se viven en guerra? Yo creo que esa es la zozobra también por parte de nosotros como pueblo mexicano al hacer ese tipo de señalamientos y la premura quizás del gobierno federal
federal en dar estos resultados o estos golpes importantes, como lo ha señalado el mismo Omar García Harfuch a través de sus redes sociales, de la detención de estas figuras en el estado de Sinaloa. Pero mientras tanto, en el caso de esta entidad federativa, la ciudadanía dice, bueno, detienen a estas figuras importantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Enfrentamientos de nuevo entre las mismas grupos delictivos o con la autoridad ahora como una manera de decir, me estás atacando directamente, ahora yo te respondo? Aquí la incógnita es, todavía los grupos de la delincuencia organizada en Sinaloa tienen esa capacidad de respuesta o de responder con número de personas y con número de armamentos, porque también se habla desafortunadamente durante estos 5 meses un número importante de personas fallecidas y de personas privadas de la libertad, desaparecidas, así como personas detenidas, cabezas importantes, según lo ha dicho el gobierno federal. Entonces, todavía quedamos como que en la incertidumbre hacia las respuestas que pueda dar el gobierno de México. Y es que de repente cuando surgen estas detenciones hay una aparente tranquilidad después que hasta nos viene a asustar, ¿no? Una calma chicha, ¿no? Que Porque ya te estamos así preocupas. como de que, bueno, esta tranquilidad no me gusta, a lo mejor va a surgir algo. Un silencio Sí. temeroso. Y definitivamente tienes razón, Lupita, y coincido con los compañeros con todo lo que argumentan. Sin embargo, yo me voy a la parte de lo que se deriva de estos operativos, porque pues realmente es bueno hasta cierto punto que esté trabajando, ¿verdad?, el gobierno federal y que se aplique porque lo requiere, lo necesitamos los mexicanos y sobre todo los sinaloenses y Culiacán, obvio, Culiacán, la capital. Pero aquí el tema es lo que viene repercutiendo estos operativos con la sociedad. Primero que nada, vemos el tema de qué pasa con las personas que lo ven desde afuera. Por ejemplo, un inversionista, cuando de repente ve este tipo de operativos en Culiacán y en Sinaloa, realmente se asusta, se repliega y dice, caray, me espero, ya no me interesa ahorita involucrarme en nada que tenga que ver con Sinaloa, con Culiacán, y detengo un poquito el tema de mi inversión quizás. Hablando en términos de a lo mejor de inversionistas, de empresarios, que me ha tocado ver de muy cerca esta parte. Hoy en la mañana, ayer en la tarde, platicaba yo con mi hija que estudia y que trabaja fuera de la ciudad de Culiacán, está en otro estado de la República, y me dice, mamá, me sorprendo porque lo veo desde afuera y digo, ok, está difícil la situación, pobres mis padres, están enfrentando esta situación difícil, pero ¿qué pasa? Dice, no hay cómo vivirlo aquí. Y ella ha estado durante toda esta semana acá y me dice, me siento asfixiada. Me siento que no estoy moviéndome con la libertad que teníamos hace un tiempo atrás y que podíamos avanzar y caminar. Entonces, tú ves la perspectiva, la óptica de la gente que está afuera, llega y empieza a ver todo lo que está sucediendo en Culiacán y en Sinaloa y vemos su espanto, vemos su sorpresa, vemos cómo se están sintiendo realmente pues lastimados, lacerados y bueno, se sienten acorralados y secuestrados, ¿no? Así es. Vamos a seguir hablando de este tema, Claro. si les parece, en esta mesa de análisis. Yo los invito, las invito para que siga con nosotros, para que usted allá en su casa también participe en lo que estamos hablando en esta tarde. Estos operativos que se están realizando en Culiacán, estos operativos que se están realizando aquí en Sinaloa, donde pues ha logrado la detención de estos personajes. Vamos a pausa, volvemos con más. Le agradecemos que siga con nosotros en esta mesa de análisis de las noticias TVP Sinaloa y Sonora. Estamos hablando de estos operativos que se han estado realizando en las últimas horas, los últimos días aquí en la capital sinaloense. También declaraciones que ha hecho el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Primero, pues, cuando ya dice, vamos a llamarle terroristas a cárteles, en el caso de México son 6, también que acusa al gobierno, a los gobiernos de México, porque no dice nada más en esta administración, sino nada más dice al gobierno de México, pues de haber, de una u otra manera, haber solapado a los cárteles de la droga. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué tanto viene a afectar a la sociedad que se les dé pues esta denominación de terroristas a los cárteles? Porque dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no ayuda en nada.
no ayuda en nada. Sin embargo, yo escuchaba a la presidenta hace un par de días decir, a ver, no ayuda en nada, dice, y la otra es que es un discurso que están aprovechando los conservadores, nuestros adversarios, Lo de los siempre. medios de comunicación. La campañita. La también, campañita, lo de los drones. ese asunto de agarrar el cuchillo de palo y estar seleccionando la víctima, la 4T, a mí me parece que no es por ahí. Ok. Creo que el gobierno de Estados Unidos hay que asumir esa expresión, ya no mediante un comunicado de la Casa Blanca, sino una expresión viva y directa, clara del presidente de Estados Unidos, y que si lo dice es porque algún elemento debe tener. Es decir, señalar a un gobierno de que está influenciado por los cárteles de la droga es un tema sumamente delicado. La presidenta y el gobierno federal, en lugar de asumir ese discurso, lo que yo creo que tienen que hacer es acreditar todo lo contrario. Evidentemente, creo que sí afecta mucho la imagen del país, es decir, que califiquen al gobierno de México como un narcoestado, como estar infiltrado por los cárteles de la droga, por supuesto es un pésimo mensaje para inversionistas Claro. y para la comunidad internacional. Entonces yo creo que ese tema sí está pegando muchísimo, no ha sido la mejor reacción del gobierno y yo esperaría, por supuesto, que lo que ocurrió en Culiacán antier y que sigue ocurriendo en otras partes del país, estas detenciones, estas acciones se mantengan y ese sea el mejor mensaje, es decir, la mejor manera de decir no tenemos nada que ver con los grupos delincuenciales es atacándolos, combatiéndolos y por supuesto garantizándole a la gente la recuperación de la tranquilidad, que en el caso particular de Culiacán lo hemos achacado mucho aquí, pues no la hemos perdido desde hace 5 meses. Pero Sí. el nivel de protección que tenemos nosotros como ciudadanos, creo, nos volvemos vulnerables también con estas detenciones, porque la capacidad de respuesta que puedan tener en las cárceles, estamos hablando que el número de extorsiones se ha incrementado y ya la misma Fiscalía del Estado de Sinaloa ha detectado 4 cárceles a nivel nacional que son las que más desafortunadamente están extorsionando a la gente sinaloense. Entonces estamos hablando, sí, de un golpe fuerte quizás a la delincuencia organizada, pero cómo a nosotros como ciudadanos nos va a proteger, nos van a dar seguridad y esa certeza de que podemos salir a las calles o que podemos no ser víctimas de la misma delincuencia aún y estando detenidos por medio de una llamada telefónica. Entonces yo creo que combates un delito, atacas en un lado, pero se te queda desprotegida Y otra justamente parte. lo que pasa es que en Sinaloa está en un mapa electivo el que estaba ausente. La extorsión no existía tan así como se ha venido, digamos, Pero ha rotando, aumentado a incrementándose. nivel nacional las Sí, extorsiones. a nivel nacional y el cobro de piso que se ha Sí, denunciado, por supuesto, eso, aquí en la en el capital. sur de Sinaloa o sea, también. particularmente el sur de Sinaloa, en Mazatlán. Entonces son temas de los que estamos ausentes y es parte de, digamos, si hay que decirlo así, de la cochinada que nos está dejando Pero sin duda, esta confrontación. Exacto, sin duda sigue siendo muy difícil esa parte de sentirnos tranquilos en Culiacán, en Sinaloa. O sea, eso no lo vamos a poder remediar como quisiéramos. Realmente quisiéramos regresar el tiempo, ¿verdad? Y no es que yo defienda nada, al contrario, a mí eso, y yo creo que a muchos de los culiacanenses nos ha preocupado y nos molesta. ¿Por qué seguir en esta incertidumbre? Sin embargo, hay varios puntos de vista con respecto a lo que decías, Lupita, de por qué molestarse, en este caso la presidenta de la República, cuando denominan terrorista a los grupos, ¿verdad? Que se mueven aquí de esa manera delictivos en Culiacán y en Sinaloa y en el país. No hay por qué molestarse, dicen algunos y argumentan, al contrario. Yo creo que le viene bien porque ya hay una manera de que se marquen y se ponga un alto hasta aquí y se identifiquen y bueno, se trabaje para que estos de alguna manera desaparezcan. Hay quienes opinan todo lo contrario y obviamente dan una opinión como la tuya, Yair, y dicen, bueno, repercute en la imagen del país, repercute en la imagen del estado de Sinaloa, le pega a los inversionistas, le pega a la empresa, le pega al comercio, a muchas cosas importantes. Sin embargo, la ciudadanía en general, los de a pie, los otros, los ciudadanos que todo el día estamos en este mover en Culiacán, en Sinaloa, y que estamos viviendo todos los días este tema difícil de seguridad, no nos interesa qué nombre le pongan. Lo que queremos es que se resuelva la situación de inseguridad. Sí, las opiniones siempre va a haber muchas. Queremos que la presidenta de México se aplique, obviamente como lo ha querido y al pretender lo está haciendo, pero que se aplique con las fuerzas que se tienen que aplicar y que nos garanticen de alguna manera que vamos a tener un poco de paz.
El mismo presidente Donald Trump dice, si necesitan ayuda, pues aquí está, ¿no? Sí. Y también preocupa, y estaba leyendo en parte que sería una idea no muy factible de aprobarse, lo que le ha aconsejado Elon Musk, de que se ataque a los cárteles con drones. Sí, No, eso... sí, no, de ver. Nos pone vulnerables a sí, todos. Totalmente, sí. ¿no? Porque, y esa parte yo sí le concedo la razón al gobierno de México. A ver, vamos colaborando, como siempre ha habido colaboración, vamos coordinándonos, como siempre ha habido. Pero Y no es innegable invades. que en acciones del pasado sí ha habido participación de agentes norteamericanos. O sea, eso no son leyendas urbanas, son versiones que ahí están y se ha acreditado. Ajá. El problema está en que Estados Unidos no pueda actuar de manera unilateral y violar la soberanía del país. Esa parte creo que sí sería riesgoso para todos, porque, oye, aparte de que nos tachen de narcoestado, que piensen que somos cualquier casa de vecino por la que pueden andar, pues Oye, también Jair, y lo creo que sería mucho curioso- más delicado. Y lo curioso es que eso sí lo reconoce la presidenta de la República, que ha habido en otros momentos de la historia del país ese tipo de espionaje o ese tipo de ataque, que hoy con la tecnología pues obviamente es diferente, ¿no? Pero sí reconoce que esa parte ha existido y hay ciertas Sí. cosas que de repente no reconoce, como niegan una realidad en toda la República Mexicana. Lamentablemente el oficialismo es lo que normalmente hace, negar la realidad y entonces no la enfrenta. A mí me parece un tanto chistoso, no sé si opinen igual, cuando Trump hace declaraciones como las de ayer, que la ve hermosa, la ve a la presidenta. Es todo un juego del Es presidente un Trump. juego, es Sí, un claro. juego. A ver, y además le lanzó un bistec a la presidenta. Sí, Y presidenta de la perfecto. República generó un comunicado incluso para presumir la expresión del Exacto. presidente Trump. Y bueno, pues eso pudiera ayudar, digamos, de manera mediática, un Claro. asunto de A miren, calmar un andamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Y le como dice el manda toda la clásico, artillería, pero ¿no? por abajo volan, ¿no? O sea, Exacto. ese es el problema. Entonces, Y es lo que yo veo a la presidenta cuando habla de este tema de la relación con Estados Unidos, que claro que hay incertidumbre y hay temor y como que el tema lo quiere mandar suavecito el mensaje para Estados Unidos porque no sabe con qué le va a responder Donald Trump. Sí, exacto. Con los aranceles, con los terroristas, con los aviones que han estado pues también espiando nuestro país. Entonces sí realmente dices, ¿qué respuesta vamos a tener de Estados Unidos? Entonces mejor trata, creo, de llevársela un poquito más tranquila, pero eso a nosotros nos mantiene Claro, todavía en no Y nos es que la sirve misma mucho. Claudia No nos da dice, el seguridad. presidente Donald Trump tiene una manera, lo voy a decir con otras peculiar. palabras, ajá, eso iba muy peculiar de expresarse. Sí. Hay quien Sí. lo critica porque dicen que es un arrebatado, que está a lo mejor no muy bien de sus facultades mentales, pero yo le veo hasta cierto punto un tanto de inteligencia, o sea, está sabiendo manejar las cosas de una manera en que mantiene atrapado a México en todos sus anhelos y en todos sus proyectos y el poder lo impone, queramos o no lo está imponiendo y mantiene esa fuerza y mantiene esa presión de tal manera que lamentablemente, pobre la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, que ella parece ser que se está comiendo todo este bocado y realmente con los halagos se está dejando llevar, pero yo creo que ahí le falta un poquito también de tacto, de inteligencia y de diplomacia en ese sentido, que la ha querido practicar. Vamos creo a yo. ver cómo reacciona, vamos a ver cómo Creo yo. reacciona el Sí. gobierno de Claudia Sheinbaum. Nos vamos a ir a pausa, ¿les parece? Nos vamos a pausa y vamos a regresar con conclusiones para que usted se quede aquí con nosotros, la última parte de esta mesa de análisis.